Honduras, muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Impacto BTV Estelar. Estamos en compañía de Emily y Annette Flores y su servidor Oscar Ortiz para el desarrollo de nuestra agenda informativa. 5 millones de dólares ofrecen por el líder de la MS-13, alias el Porky. Por otro lado, más de 40 femicidios se registran en Honduras. Además, detención preventiva para hondureñas solicitan extradición. Así arrancamos con nuestra agenda informativa. El ser mujer en Honduras se ha vuelto en el pasar de los años una verdadera amenaza tras el aumento desmedido de los femicidios. En alarma, organizaciones feministas ante el sinnúmero de asesinatos en contra de las mujeres en el país. El odio y el desprecio continúa acechando a las mujeres ante el aumento de femicidios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Porque con los últimos acontecimientos son 43 las muertes violentas de mujeres y hoy tenemos 7 días, es decir, en 38 días. Eso es preocupante porque día con día una mujer está perdiendo la vida. Según un informe feminista, los municipios de San Pedro Sula, Danlí y Tegucigalpa son los que han reflejado una mayor tasa de violencia en la actualidad. El Paraíso nunca había entrado en esa situación, en esas estadísticas tan fuertes. Entonces es preocupante que están entrando lugares donde antes no era. Entonces aquí es donde la investigación se tiene que ver qué es lo que está pasando en la zona, qué se está dando en todos sus alrededores para prevenir la violencia y que no sigan muriendo más mujeres en nuestro país. La muerte de mujeres se da en una escalada en edades de entre los 15 en adelante. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué a la mujer directamente? ¿Acaso significa que la mujer se ve involucrada a trabajar en actividades que van directamente a atacar su humanidad? Porque tenemos que reconocer que hay una gran cantidad de mujeres también, madres solteras, y puede ser que esto las orille a verse involucradas en actividades que no son tan lícitas y bueno, son presa fácil de estas bandas de criminales. Aquí lo que podemos decir es que el respeto a la vida se ha llegado a niveles tan bajos. Aquí ya esto queda casi como que buscando a estos organismos internacionales, al gobierno en general, que busquen estrategia, que busquen el mecanismo para dar protección. Una mejor investigación científica sería una buena forma de contrarrestar estas muertes y así mandar un mensaje a los criminales, aseguraron expertos en seguridad. Según un informe de defensores de derechos de la mujer, en la actualidad el grado de impunidad oscila en un 95%, reflejando con esto la poca investigación en la muerte de mujeres en el país. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. Y justamente Cortés y Francisco Morazán son los departamentos con mayor cifra de femicidios, así lo aseguran organizaciones defensoras del derecho de la mujer. Sí, hasta el momento por parte del Foro de Mujeres por la Vida, desde el Observatorio de Seguridad de las Mujeres, en conjunto, ¿verdad?, con el monitoreo de medios de comunicación y también por las mismas cifras que el Observatorio de Seguridad de la UNA ha brindado, sabemos que se han registrado más de 30 feminicidios hasta la fecha. Nos encontramos sumamente preocupadas, ¿verdad?, porque esto significa que las mujeres están siendo asesinadas casi a diario en el país. Y además, ¿verdad?, los lugares donde estos hechos son cometidos, que son lugares como, por ejemplo, sus propias comunidades, en sus propios hogares, frente a sus seres queridos. Y eso también es parte del mismo sistema, ¿verdad?, que estamos acostumbradas y acostumbrados a que el cuerpo de la mujer sea visto como un objeto más, como algo que tenga que ver con propiedad, cuando no es así. Y sabemos, ¿verdad?, que muchos de estos hechos también son cometidos por las mismas exparejas o parejas de las mujeres, lo cual
es de mucha preocupación, ¿verdad? Porque significa que las mujeres no pueden tomar sus propias decisiones, no pueden tomar sus propios caminos sin que la consecuencia sea ser asesinadas. Sobre este tema de las mujeres, a diario en el Ministerio Público, aquí en la ciudad capital, se reciben denuncias que son víctimas de algún tipo de violencia, ya sea física o intrafamiliar, confirmaron autoridades del Ministerio Público. Y otra situación que tiene preocupado, mejor dicho, también a los pobladores de la zona norte en la colonia Valle de Sula, es que están denunciando la presencia de malhechores dentro de un centro educativo técnico y hacen el llamado a las autoridades a evacuar a los antisociales que están generando terror en la zona. Hace 4 años lo dejaron abandonado y el edificio ya prácticamente ya lo saquearon. De la comunidad aquí tenemos una fundación que es Amor y Vida, que también sale perjudicada porque este edificio todo el mundo entra ahí. Esto es un nido de personas antisociales que vienen aquí, pasan como perros por su casa. Entonces, y obviamente que aquí es una colonia, que todos los vecinos miran todo eso y no es bueno. Que el gobierno nos diga qué es lo que van a hacer con este edificio, si se lo van a ceder a la municipalidad, si lo van a ceder a la comunidad, es lo que queremos saber, o lo mandan a limpiar. Por otro lado, la hondureña María Mendoza, de 50 años, alias La Patrona, fue capturada, esto en horas de la mañana, en el territorio guatemalteco. La fémina es pedida en extradición por una corte de Arizona, Estados Unidos, ya que se le acusa de tráfico ilícito de personas y de lavado de activos. En audiencia de información se le dictó prisión preventiva y deberá presentarse nuevamente ante el juez el próximo 23 de marzo. Quien está requerida en la Corte Suprema de Justicia con fines de extradición para Estados Unidos de América. María Mendoza tiene 50 años de edad, es originaria de Lepaera, del departamento de Lempira, utiliza alias Marbella, Güera o Patrona y se hacía llamar también como Roxana Guadalupe Hernández. Su orden de captura fue emitida el 10 de diciembre de 2020, solicitada por el gobierno estadounidense. Ella enfrenta en aquella nación los delitos de lavado de dinero y conspirar para transportar ilegales con fines lucrativos en violación a los títulos 8 y 18 del Código de Estados Unidos. Pero es importante resaltar que el gobierno estadounidense ya no solamente está solicitando a personas por cuestiones de narcotráfico, sino que también por transportar personas de manera ilegal a Estados Unidos. Y por asesinar supuestamente a un ex locutor y presentador de televisión, fue capturado José Alexander Lagos López. El lamentable hecho criminal se suscitó en el barrio Simón Ascona del municipio de Troques, El Paraíso, el pasado 4 de febrero, cuando la víctima fue interceptada por el sospechoso, atacándolo con un arma blanca hasta quitarle la vida. Siempre en este tema, el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en las últimas horas en el interior de un vehículo ubicado en la colonia Miramontes, aquí de la ciudad capital. Según el informe preliminar policial, la víctima presentaba varias heridas de arma de fuego en su cuerpo. Autoridades policiales investigan el móvil del hecho, así como a los responsables de dicho asesinato. El infortunado fue identificado como Adriana Álvarez Bustamante, supuestamente de profesión abogado. Mientras tanto, en la colonia satélite de San Pedro Sula dieron captura ese día el supuesto homicida de la joven de 14 años de edad, Katie Grisel García, quien recibió una bala tras el enfrentamiento entre las barras del Real España y el Maratón el pasado jueves 2 de enero. Contra esta persona de 30 años de edad, de oficio pintor automotriz, residente en lo que es la colonia satélite de esta ciudad de San Pedro Sula. Esta persona pues se requirió por suponerla responsable de lo que es el delito de homicidio, esto en perjuicio de Katie Grisel García Baide, una menor de 14 años de edad del sexo femenino, quien perdió la vida pues el 2 de febrero del presente año, y le preguntaron al padre pues que si él era del equipo Real España. Él les contestó que sí, y uno de ellos pues él le mencionó al otro que había que quitarle la vida, o sea, matarlo. Y pues según el padre de familia, pues él salió corriendo con su niña
hacia su vehículo y cuando ellos estaban dentro de su vehículo, pues uno de los sujetos disparó un arma de fuego que portaba. Esta persona pues tiene varios tatuajes en su cuerpo alusivos a lo que es este equipo deportivo. No tiene antecedentes penales y se están verificando otro tipo de situaciones respecto a él. Y hay muy buenas noticias porque por unanimidad se logró ya el acuerdo entre el sector obrero, la empresa privada y el gobierno sobre el reajuste salarial. Finalmente, de forma tripartita entre el gobierno, sector obrero y la empresa privada, se acordó el reajuste al salario mínimo correspondiente al 2023 para la clase trabajadora. Esto conforme al índice de inflación en el país, quedando de un 9.80%. El comportamiento de la economía y del mercado laboral en Honduras al cierre del año 2022 demanda de los sectores productivos y de las autoridades gubernamentales establecer el reajuste moderado al salario mínimo aquí acordado, de tal forma que respondan a la realidad económica nacional con el fin de potenciar la competitividad del país como factor clave para alcanzar los mejores niveles de crecimiento económico y el aumento sostenible del empleo formal. Según el sector obrero, es de satisfacción para los trabajadores haber logrado un reajuste justo que será aplicado para todos, exceptuando algunas ramas de la actividad económica de la agricultura, construcción, comercio, transporte, entre otros. También significa que hay una madurez de parte de los sectores, tanto empleador como trabajador, en el sentido de que podemos entendernos y podemos comprender mucho más que los beneficiados son el pueblo hondureño, gente trabajadora, gente que día a día se esfuerza para que siga adelante este país. Por su parte, la empresa privada aseguró cumplirán en cabalidad lo acordado entre las partes para que se logre este pago que es aplicable desde el mes de enero. El 2022 fue un año muy complejo para las empresas, pero somos conscientes de la realidad del país y respetamos los acuerdos firmados y los compromisos que hemos adquirido, tanto con el gobierno como con los trabajadores, y esperamos poder continuar en ese proceso franco y abierto de diálogo y de construcción de consensos. Hay muchos. Según la ministra del Trabajo, este reajuste se hará de forma retroactiva y tendrán las empresas hasta el 31 de marzo de este año para hacerlo efectivo. Con las imágenes de Jesús Sánchez, les informó Janet Flores. Siempre en los temas económicos, la presidenta del Banco Central, Rebeca Santos, aseguró que el gobierno está buscando readecuar la elevada deuda pública que heredó del anterior gobierno. El alto grado de endeudamiento que recibió el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de la anterior administración le quita espacios financieros para invertir en áreas sociales, asegura la presidenta del Banco Central. Es por eso que están buscando mecanismos para readecuar la deuda pública y así ampliar los plazos de pago. Bueno, precisamente esos son los esfuerzos que impulsa la ministra Rixi Moncada desde la Secretaría de Finanzas en términos de cómo hacer un recalibramiento de esos niveles de deuda que ella misma lo ha informado, ¿verdad? Con asignaciones superiores a 50.000 millones. Solo para el servicio de deuda, prácticamente la primera prioridad dentro de los presupuestos. Es difícil realmente dar respuestas a las distintas situaciones que demanda las condiciones de vida y las condiciones en que se desenvuelve este país. Entonces es importante hacer esa reprogramación, ¿verdad? De ver cómo es posible contar con plazos mayores. El expresidente del Banco Central, Wilfredo Cerrato, asegura que es necesario que este gobierno firme un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario para lograr que esa reconversión de la deuda pública sea más barata. Se puede, pero le va a costar más. Si quiere que le cueste menos, debe tener esas alianzas estratégicas con el FMI. En nuestra gestión como ministro de Finanzas y como coordinador del Gabinete Económico, siempre honramos todos los compromisos. Siempre. Y no sacamos en los últimos años préstamos del Banco Central de Honduras. Precisamente el tener un aliado como el FMI nos permitió accesar a los bonos soberanos, que la última colocación que se hizo fue alrededor de 5.7%. Entonces, cuando tú te sometes a una evaluación, a una calificación de riesgo, a una revisión del FMI,
mandas un mensaje de que tú estás a favor del orden fiscal y del control de la inflación. Los economistas aseguran que es muy poco probable que este gobierno pueda lograr un alivio en la deuda externa, ya que la economía mundial está en crisis, y en cuanto a la deuda interna, es casi imposible que la banca privada quiera readecuar esa deuda. Sobre todo considerando la situación económica mundial en este momento, tienen muchísimas limitantes para poder generar algún tipo de alivio al tema de la deuda, como sí sucedía en los años 90, donde había bastante liquidez, donde los mercados estaban muy activos. Entonces fue por eso que en aquellos años se generó el famoso programa HIPIC, que beneficiaba a países pobres altamente endeudados. Eso no se puede repetir ahora, por lo menos considerando la situación que vive el mundo actualmente. Y en el caso interno, dudo yo que la banca privada que tiene bonos hondureños o que las instituciones de jubilaciones y pensiones, que son los mayores acreedores del gobierno hondureño a nivel interno, puedan también poner en precario sus finanzas. En los últimos 10 años, la deuda pública alcanzó un crecimiento histórico y Honduras se encuentra con el problema que ese elevado índice de endeudamiento pone en precario el futuro económico del país, aseguran los economistas. Y existe una nueva temporada, Locura Digital, las mejores bromas, lo mejor del cine, los videos más virales, tu mundo gamer. Locura Digital todos los domingos a partir de las 8 de la noche solo por BTV, presentado por Claro. La red más rápida de Honduras te lleva a la velocidad de tus sueños con internet de 50 megas por tan solo $41. Claro que sí. Surgen cuestionamientos ante las medidas adoptadas por la venta del cartón de huevos medianos y aseguran que tal fijación de precios no es la correcta, ya que en varios lugares antes un cartón costaba 116 lempiras. Las autoridades de desarrollo económico y los productores de huevos se reunieron y tomaron la decisión de estabilizar el precio de este producto, emitiendo un precio máximo de 130 lempiras el cartón tamaño mediano. Medida que es tomada como una burla para el pueblo, asegura la dirigencia de la economía social, porque en algunos lugares costaban 116 lempiras. La práctica de siempre, de todos los procesos de estabilización de precios, siempre ha sido la misma práctica de esperar que incremente el precio en algunos casos para estabilizarlo, y en otros casos es subirle o permitirle que pueda incrementar el precio cuando realmente no es lo real. En este momento no era el precio real de 130 lempiras el mediano. Sabemos que nosotros en la Feria del Agricultor estaba a 114, en otros lugares el mediano estaba a 120. Ok, a 120, que era lo real, pues, pero se puede entender esto de esa manera. El director de Protección al Consumidor asegura que el precio de 130 lempiras el cartón de huevos tamaño mediano estará hasta el mes de marzo, mientras se verifican los costos de producción de los avicultores. Sino que es una estrategia para parar esta intermediación, que es un huevo entre mediano grande. Recordemos de que en esta temporada es el tamaño que están poniendo pues las ponedoras, valga la redundancia. Sin embargo, es una estrategia hasta el 31 de marzo, por mientras verificamos los precios a nivel internacional de los diferentes insumos que se están comprando por parte de los avicultores. El presidente del Mercado San Isidro espera que la Dirección de Protección al Consumidor haga un proceso de verificación para que los empresarios avícolas cumplan con ese acuerdo, ya que ellos nunca respetan las estabilizaciones de precios. En espera de que se concretice, que sea una realidad, porque nosotros en reiteradas ocasiones hemos demostrado al ingeniero Mario Castejón de que las facturas dicen otro y la realidad es otra. Mencionar que el día de ayer escuchábamos al representante del COEP, donde decía que los empresarios no eran los responsables, sino que los vendedores de la economía informal los que disparaban los precios. Pero nosotros le hemos comprobado al ingeniero Castejón
que hay algunas empresas que abusan de los incrementos. La dirigencia de los mercados populares aseguran que son las grandes empresas distribuidoras de huevos los que hacen los abusivos incrementos y no los vendedores al detalle, como lo asegura el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. En cámaras, Elvis Zambrano, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Y preocupados se encuentran vendedores del mercado de mariscos en Comayagüela tras reflejar una baja en las ventas de hasta un 40%, y según los afectados, en años anteriores la situación era otra, ya que el producto se comenzaba a mover previo a la temporada de Semana Santa. Sí, realmente ha bajado como un 40%. Notamos que ha decaído las ventas. En otros años, a esta temporada, pues vemos la afluencia de los compradores preparándose para la llegada de la Semana Santa. Nosotros pues aquí estamos esperando la población que se nos acerque, pues me entiende, y puedan venir a hacer sus compras, porque aquí se maneja pescado fresco, que yo vendo mejillones a 120 la libra, vendemos camarones de toda clase, esto varía de acuerdo al tamaño, vendemos filete de tilapia a 95 la libra, el menudeo, y vendemos también cecina seca, estamos vendiendo a 1.20, 1.10, ¿me entiendes? Dependiendo. Y vendemos también caracol, langosta, king crab, otros productos, pues, ¿me entiendes? Mientras tanto, se avisora la temporada seca más severa del año en el país. Los empresarios energéticos se encuentran alarmados, esto por la pérdida exorbitante de dinero que dejará en energía. La gente en sus residencias consume más energía cuando hace más calor. Y esta combinación no es muy buena para Honduras. Lo que pasa entonces es que podrían haber racionamientos en el verano. Entendemos que el gobierno ya está consciente y está queriendo tomar medidas de emergencia, como comprar energía en Centroamérica, que podría ser una opción, pero hay que buscar otras opciones porque básicamente estamos a un mes de que entre el verano ya en pleno. Y esto pues obviamente causa pérdidas millonarias al sector, que pierde de producir cada vez que hay interrupción de energía. Y en otros temas, padres de familia de estudiantes becados del Zamorano exigen al gobierno que haga efectivo el pago de las becas, mismas que desde el 2022 se dejaron de ejecutar, y eso provocaría que cerca de 700 estudiantes de varios años tengan que pagar recargo o dejar de estudiar. Nosotros andamos una comisión de padres de familia de alrededor de 700 alumnos becados de Zamorano por Casa Presidencial, donde ayer nos informó el mismo Zamorano vía correo electrónico que la beca había sido retirada por parte del gobierno y que nos dan un emplazamiento al 30 de abril de la deuda que el gobierno mantiene con ellos y que nosotros tenemos ahora que asumir, que la tenemos que honrar al 30 de abril, como les repito, y que si no, ellos tendrán que ser retirados de la universidad y sus servicios serán suspendidos. Son becas que han sido dadas históricamente, no son becas políticas, son becas que ellos las han ganado por su excelencia académica y por su desempeño dentro de la institución en Zamorano. En Zamorano no solo es entrar, también es mantenerse. Si usted académicamente no da rendimiento, usted va afuera. Entonces, por eso nosotros andamos una pequeña comisión de padres de familia representando casi 700 alumnos del interior del país también. Y la inauguración de una nueva sala de infusión permitirá que se extiendan las atenciones a pacientes oncológicos con la incorporación de equipo que facilitará el proceso en sus tratamientos. La apertura de una nueva sala de infusión en la Liga contra el Cáncer a pacientes oncológicos les permitirá atenciones más especializadas y podrán ser acompañados por un familiar en el proceso. Instalaciones modernas, con sillones cómodos, con todas las medidas de bioseguridad para poder dar respuesta el día a día del paciente oncológico. Con esto creemos que vamos a poder dar vamos a tener una mayor capacidad para atender a incluso hasta 30, 32 pacientes todos los días, que se dice pronto, pero eso es bastante para poder aplicar medicamentos complicados, ¿verdad?, de quimioterapia. El sobrepeso y la altura resulta ser tedioso para los pacientes al momento que son trasladados de una sala a otra. Pensando en su bienestar, se optó por esta
alternativa. Se puede ver, las instalaciones son bastante modernas, son bastante amplias y están bien acomodados los pacientes. Los sillones son sillones que les dan masaje, que son reclinables. Recuerde que también hay algunas quimioterapias que algunos pacientes no las toleran sentados, entonces nosotros nos podemos acostar tranquilamente en las camas y no necesitan mucha movilización. La nueva sala de infusión permitirá atender a 30 pacientes por día, ayudándoles a superar complicaciones y efectos secundarios durante el tratamiento. Informó para ustedes Mariela Manzanares. Y siempre en la zona norte del país, un abastecimiento fluctuante en farmacia, reportan las autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas. Nuestra compañera Cintia López nos tiene todos los detalles a esta hora. Con usted, adelante. Buenas noches. Así es, muchísimas gracias, compañeros en estudio. Precisamente para hablar del tema me acompaña el director del Hospital Mario Catarino Rivas, el doctor Arturo Ávila, en relación al tema del abastecimiento de medicamentos en este centro asistencial. Gracias. Como nosotros manifestábamos anteriormente, el hospital tiene dos tipos de almacenes. Un almacén médico-quirúrgico, que ese lo tenemos alrededor del 80%. Ese es el almacén que da suministros a los quirófanos, a la parte quirúrgica, así como también a las diferentes salas del hospital en cuanto a insumos de alto gasto. Y tiene otro almacén que es de medicamentos. Este almacén ha tenido una característica de que en los últimos meses, o mejor dicho, todo el año pasado, tuvo un comportamiento muy fluctuante debido a que se han triplicado los pacientes en las emergencias, se han septuplicado prácticamente en las consulta externa, entonces los consumos son estratosféricos. Durante todo el año pasado tuvimos ese comportamiento, este año hemos mejorado, pero no le podemos establecer un porcentaje así fiel porque tiene este comportamiento debido al alto consumo que tenemos. Sí, la Secretaría ha continuado realizando abastecimiento a todos los almacenes del hospital, pero aún podemos decir que todavía no logramos darle respuesta a esa gran demanda que tenemos. Doctor, ¿qué factores son los que están influyendo para que exista este consumo masivo en los medicamentos? Recuerde que hay varios aspectos que podemos enumerar aquí. Uno es que los pacientes durante los más de 2 años y medio de pandemia, todos los pacientes que han tenido durante años atrás patologías cardiovasculares, patologías como por hipertensión arterial, diabetes mellitus, otro tipo de enfermedades que durante la pandemia se mantuvieron en su casa, no asistían a las instituciones públicas. Ahora que ya se ha controlado lo de la pandemia, que ha bajado la incidencia, que ya no tenemos tantos pacientes complicados, entonces todos los pacientes han venido acá. Y eso hace que estas consultas y estas programaciones que teníamos de medicamentos han sido todavía insuficientes para toda esta gran demanda que tenemos de pacientes. Por otro lado, podemos decir también que en la parte de emergencia, no solamente de consulta externa, sino que en los pacientes en emergencia también se han triplicado las consultas. Y eso, por otro lado, también es importante que les mencione que la cantidad de cirugías que se están haciendo también son mayores. Todo esto forma parte de esa mayor necesidad. Bien, muchísimas gracias al doctor Arturo Ávila, director del Hospital Mario Catarino Rivas en la zona norte del país. El informe a esta hora, retorno con ustedes al estudio central. Continuamos y Mr. Max Poder, marca líder en jabones de lavandería en toda Centroamérica y de Grupo Jaremar, presentó su más reciente innovación, el nuevo Mr. Max Poder Aloe Activo Antibacterial con extracto de aloe vera. Mr. Max Poder con extracto de aloe vera es un nuevo producto que cuenta con una revolucionaria fórmula que brinda cuidado y suavidad al momento de lavar, tanto para las manos como para las prendas, elaborado con ingredientes naturales. Mr. Max Poder Extreme Aloe Activo Antibacterial ya está disponible a nivel nacional y estamos seguros que les encantará.
queremos contarles un poquito que les hemos mejorado la fórmula que ya conocen y aman de Mr. Max Poder para hacer aún más fácil la tarea del lavado. No solamente eso, viene más espumosa para dar limpieza aún más profunda y con un poderoso agente antibacterial que permite eliminar patógenos, virus y bacterias de la ropa más fácilmente. Cada vez que un hogar adquiere una de las marcas Jaremar, contribuye a los programas de responsabilidad social bajo sus 4 pilares: educación, bienestar, medio ambiente y voluntariado, beneficiando a millones de personas en Honduras. Siempre estamos innovando y pensando de qué manera hacerlo, ¿verdad? Y para poder generar bienestar también a la población, porque cabe destacar de que una empresa exitosa como el Grupo Jaremar también cuenta con una inversión social de la parte de responsabilidad social bastante grande, que toca muchos temas muy interesantes, de la cual yo soy la líder a nivel de corporativo. Y pues estamos muy contentos porque gracias a que nuestras marcas son las favoritas en los hogares hondureños, nosotros podemos tener todos esos recursos. Este lanzamiento se suma a la gran trayectoria de innovación de Grupo Jaremar, quien en los últimos 12 años ha presentado 6 innovaciones para mejorar el cuidado de la ropa. Y en otros temas, la presidenta Xiomara Castro exige las auditorías semanales, esto en cuestión de todo lo que conlleva las dependencias estatales, sobre todo los recursos destinados para la inversión pública, esto desarrollando proyectos y también de seguimiento para poder constatar estos 392.000 millones de lempiras que fueron aprobados justamente para este año 2023, donde cada una de las dependencias deberá, por supuesto, brindar un informe que sea de acuerdo a lo que ellos necesitan y sobre todo la población. Nuestra presidenta Xiomara Castro pues nos ha designado el tema de la gestión por resultados. La gestión por resultados está vinculada íntimamente a lo que son las metas que establece cada institución para cumplir durante un ejercicio fiscal, y dentro de estas metas está la parte que le corresponde a lo que es la inversión pública. De esa inversión pública depende el impulso del desarrollo económico del país, porque ayuda a impulsar también la inversión privada. Asimismo, la presidenta Xiomara Castro nos ha encargado a mí personalmente que establezcamos dentro del sistema de gestión por resultado un módulo para seguimiento semanal de esas instituciones que ejecutan inversión pública como las que les mencioné anteriormente, para poder estar viendo el avance de todos los contratos y las construcciones y ejecuciones de proyectos productivos que están llevando a cabo en el país. Y en otros temas, como fallido califican algunas organizaciones de sociedad civil la ampliación del estado de excepción, ya que la violencia contra grupos vulnerables continúa. Poco menos de 2 semanas para que la ampliación del estado de excepción termine, diversos grupos de sociedad civil consideran que la implementación de este plan contra la violencia no ha dado los resultados esperados. El problema que tenemos en Honduras es que tomamos decisiones y no generamos espacios de socialización con los ciudadanos como deberíamos, para explicar cómo es el proceso, cómo es la gestión, cómo es el desarrollo de la intervención y al final cuáles fueron los resultados. Lo del estado de excepción todavía yo no veo que hayan presentado ningún tipo de resultado, por lo tanto lo declararía fallido, siendo yo muy ligera con mi opinión, ¿verdad? En primer lugar, porque financieramente no es factible. Financieramente. Segundo lugar, se necesita un sistema de justicia que canalice a todas las personas que técnicamente se apresarían si llenáramos de policía las calles, ¿verdad? Y no lo tenemos. Para este experto en temas de seguridad, una estrategia como el estado de excepción por sí sola no puede erradicar este flagelo, sino que es necesario crear un sistema de seguridad y justicia que se adapte a las necesidades y la realidad del país. Es un sistema, no es solo definir una estrategia, porque si usted define una estrategia de saturación es que tiene la gente para hacerlo, por ejemplo, ¿verdad? Y en San Pedro Sula todavía necesitamos más personal, hay lugares donde solo hay 3, 4 policías por posta, entonces no tenemos el personal suficiente como para saturar realmente las colonias
Y lo hemos venido diciendo siempre, no es solamente de ir a capturar a aquellas personas que reciben una extorsión, es capturar a aquellas personas que ordenan extorsionar, aquellas personas que llaman de los centros penitenciarios, aquellas personas que manejan el dinero, que mueven el dinero en el sistema financiero, es entrarle a la telefonía celular, porque por ahí hacen todo, es entrarle a la banca privada, que es donde se mueve el dinero, y eso nos está haciendo. En lo que va del año ya se reportan 3 masacres con un saldo de 9 víctimas mortales. Además, unos 15 transportistas han sido asesinados por temas vinculados a la extorsión. Y solo en el mes de enero se reportó la muerte violenta de 33 mujeres, hechos ocurridos en su mayoría en territorio que se encuentra bajo el régimen de estado de excepción. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Gracias, Cintia. Y las diferencias entre las diversas bancadas cada día se acentúan más recientemente en el Partido Liberal, a quienes según la proporción se le daría al menos 3 magistrados, expuso querer no menos de 5, lo que deja un nudo más grande para el futuro proceso judicial en el país. Nuevos elementos que denotan la falta de acuerdos y las marcadas diferencias de criterios y pretensiones en las múltiples bancadas se presentaron. Recientemente el Partido Liberal oficializó que como mínimo quieren 5 magistrados, cambiando así los números y proporciones ya previstas. El nudo no es la sumatoria matemática de 15 o de 5, no. Aquí son otros intereses, son intereses políticos, económicos e intereses personales los que están impidiendo la elección de una nueva corte, porque los cachurecos no les interesa una nueva corte. Y ese escenario de incertidumbre se extrapola al pueblo, quienes entre la zozobra y la expectativa desconocen qué sucederá. Es por ello que miembros de la Junta Directiva del Legislativo aseguran que la única manera de elegir los próximos magistrados ante la ausencia de acuerdos es por votación directa. Y los consensos necesarios, pero hay que iniciar un proceso de votación. Cada bancada ha sentado sus posturas, no se han podido llegar a los acuerdos y consensos. Creo que habían algunos acuerdos alcanzados y que será mediante la votación directa en la cual pues podemos tener una radiografía. Sin embargo, los intereses políticos de todas las bancadas son marcados. Desde un inicio se empezaron a hacer números sobre quién debería de tener mayoría. Los nacionalistas nunca cedieron a sus pretensiones y ahora los liberales se suman a mayores. Es por ello que sectores han manifestado que todo esto tiene que ver con intereses de grupos de poder. Libre dice que somos nosotros decimos que es PCH dice que es libre, o sea, aquí se tira la pelota a todo el mundo. Hay que elegir la corte. Entonces implica esto que el viernes nos pongamos de acuerdo. Ante esta situación, analistas opinan que este viernes, tal como se tiene previsto la convocatoria, no se elegirán nuevos magistrados, dejando así durante más tiempo a los actuales, que han sido fuertemente cuestionados. Muy difícil que ya para este viernes tengamos elegido una nueva Corte Suprema de Justicia, ya que los consensos, en vez de unificarse los criterios, se han ido definitivamente alejando. Para este 10 de febrero se tiene la convocatoria a los diputados para elegir los próximos 15 magistrados. Entre la incertidumbre, las diferencias y las críticas, el entorno está lejos de ser claro y se presenta más como una vorágine que puede terminar en una crisis. Con imágenes de Walter Pérez les informó Pablo Martínez. Mientras tanto, el vicepresidente del Congreso Nacional detalló que la convocatoria para elegir a las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia es para este viernes 10 de febrero, en donde esperan el apoyo de todas las bancadas para definir a estas autoridades. Solo quiero manifestar que obviamente, como pudieron ver el día de ayer, cada uno de los partidos de oposición ha establecido sus puntos de vista, han hecho comunicados y pese a ello, nosotros tenemos una convocatoria para el próximo viernes y el próximo viernes vamos a ver si realmente se puede elegir la nueva Corte Suprema de Justicia o vamos a tener que continuar en el proceso de elección como lo señala la Constitución. Continuamos con más información y pedidos ya, y el Banco de Alimentos de Honduras unen esfuerzos para llevar alimentos a miles de hondureños que padecen inseguridad alimentaria. Con el objetivo de apoyar a miles de familias que sufren escasez de comida, Pedido Ya y el Banco de Alimentos de Honduras unen esfuerzos en una alianza por la seguridad alimentaria de las familias hondureñas.
¿Sabes que hay más de 200.000 hogares que se encuentran en condiciones de inseguridad alimentaria en nuestro país? ¿O que se desperdician 380.000 toneladas de alimentos diarias? Por cada pedido que realices con pedido ya, puede ser el pedido de alguien más. Al momento de pagar en cualquier pedido, puedes adicionar tu donativo que será destinado al banco de alimentos. Dona un plato, a un tap de compartir. Para solidarizarte con estas familias que sufren carencia alimentaria, solo tienes que realizar tus pedidos a través de Pedidos Ya y apoyar con un donativo que fortalece esta noble causa, que busca transformar la escasez de alimentos por seguridad alimentaria. Y cambiamos totalmente de información a menos de 48 horas para que se definan las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Diputados de las bancadas Liberal, Salvador de Honduras y el Partido Nacional exigen al Partido Libre equilibrio de fuerzas en la elección de magistrados del Poder Judicial. Las diferentes bancadas que integran el Poder Legislativo han demandado al Partido Libertad y Refundación que en la nueva Corte Suprema de Justicia debe existir correlación de fuerzas que favorezcan las decisiones y acciones como país. En la reunión de ayer se planteó contundentemente que el partido va a solicitar 5 magistrados. Bueno, el partido siempre ha manifestado esa posición y esperamos de que se considere, porque es justo pues que los 3 partidos tengan la misma cantidad de magistrados para que las salas pues sean distribuidas de una forma equitativa entre las 3 fuerzas políticas. Para algunos sectores, la línea partidaria no debe imponerse al bien común ni a la demanda del pueblo por justicia. Que no sean escogidos solamente por un sector o por una lista que nos manden, sino que sea consensuado. Si hay un consenso, bienvenido sea, y seguimos en esa misma posición. Pero lo que no vamos a aceptar es que nos manden listados ya prefabricados y sobre todas las cosas que no obedecen a los intereses del pueblo hondureño. Para la bancada del Partido Nacional, la prioridad es el respeto de la Constitución y no permitirán la acumulación de magistrados por parte de Libre. Nosotros como Partido Nacional hemos sido claros que no vamos a permitir que el partido de gobierno controle el pleno, es decir, no vamos a permitir que tengan 8 magistrados. De ahí para abajo cualquier combinación es posible. Mire, si no vamos a respetar la Constitución, vámonos de Honduras, aunque ya la hay respetado en algún momento este gobierno, pero si no vamos a pegarnos a nuestra Carta Magna, ¿cómo vamos a hablar de un Estado de Derecho? Todo debe ser dentro de la Constitución. Y el mensaje que busca implantar la bancada del Partido Salvador de Honduras es el de un Congreso que busca el consenso como nación. Como bancadas de las diferentes fuerzas políticas debemos mandar un mensaje a la nación de que cuando hay unidad en la clase política Honduras puede desarrollarse. Por lo tanto, la invitación respetuosa a que todos los diputados, a que todas las bancadas logremos un gran consenso en beneficio de la población hondureña. Este viernes 10 de febrero, la gran esperanza de la población es la conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia, la cual se enfrentará a grandes desafíos, tanto a lo interno como a lo externo del país. Con cámaras de Ángel Maradiaga, les informa César Euceda. Bueno, diferentes puntos de vista de algunos diputados en referencia a este tema, asegurando que este gobierno ha incumplido la Constitución. Sin embargo, miremos años atrás también cuál fue el papel que jugó el gobierno anterior en si se respetó o no la Constitución y sus leyes, asegurando que si Honduras no se cumplen, hay que irse del país. Hay que tener bastante criterio para hacer ese tipo de declaraciones. Por otra parte, la sociedad civil aseguró que es el momento de que el Poder Legislativo finalmente cumpla con lo establecido y se logren los acuerdos para la escogencia de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Este viernes ya tengamos una resolución que los congresistas dejen a un lado los intereses particulares y que por un momento piensen en los intereses generales del país y seleccionen quizá, y esperamos que así sea, a los mejores calificados de este proceso, porque hay un elemento importante. Los aspirantes se sometieron a un proceso de evaluación que ha realizado la Junta Nominadora y hay varios de ellos que resultaron bastante bien calificados y que deberían, si uno piensa en términos de meritocracia, estar entre los
magistrados electos. También lo otro es que creo que ha habido demasiados, o por lo menos muchos globos sonda en todos estos últimos días para tratar de forzar las negociaciones que se han estado llevando a cabo. Por otro lado, las malas actuaciones y el abuso de funcionarios de gobierno del pasado han provocado que el Estado, a través del pueblo, tenga que pagar fuertes indemnizaciones. Casos como la destitución de los magistrados en el 2012 u otras violaciones a derechos humanos que se han resuelto en la Corte Interamericana generan que sean millones los que se paguen por reparación de daño. También en la vida civil, a nivel de los individuos o de las familias, cuando uno actúa mal, va en un momento determinado a pagar consecuencias de aquellos daños que haya hecho y que tiene que indemnizar a esas personas. En el caso de Honduras, pues en los últimos días han brotado, han reventado estos problemas, pero son cosas que ocurrieron hace años atrás. Por ejemplo, la destitución de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional fue en diciembre del 2012, el fatídico 12 del 12, ¿va? Y ahora el Estado de Honduras prácticamente está condenado a indemnizar a estas personas. Estos dineros obviamente tienen que salir del Estado, van a afectar las finanzas del Estado en una determinada cantidad. Estos dineros pueden salir perfectamente de la incautación de los bienes de aquellos que violaron la Constitución, lo cual tiene que seguir un proceso a través del Congreso Nacional y de otras instancias judiciales. Pero al final lo que nos dice es que Honduras tiene mala imagen a nivel internacional por la mala actuación que se ha dado de diferentes gobiernos en diferentes momentos. Ahora le presentamos un resumen de las noticias internacionales. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió a un equipo de al menos 100 especialistas en búsqueda y rescate de personas para apoyar en las labores de auxilio a las víctimas de los terremotos en Turquía y Siria. Vamos en camino, fue el mensaje de Bukele tras la salida del contingente de profesionales salvadoreños. El mandatario anunció el envío de ayuda y el apoyo de los equipos de búsqueda y rescate en conjunto con Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, entre otras instituciones, además de perros entrenados en búsqueda de personas bajo escombros. Perú añade a la crisis política una catástrofe natural. Las fuertes lluvias han provocado corrimientos de tierra y han causado daños en varias localidades del sur del país. Al menos 36 personas han fallecido y en algunos casos han sido residentes los que han rescatado los cuerpos de los escombros. Las autoridades aseguran que más de 600 casas están inhabilitadas. Los daños afectan también a puentes, canales de riego y carreteras. Responsables locales han pedido maquinaria para despejar 3 kilómetros bloqueados de una de las vías principales. Luego de un mes de la implementación del parole humanitario para ciudadanos de Nicaragua, Cuba y Haití, la Casa Blanca se ha mostrado orgullosa por el resultado, medida que, según afirma, ha logrado bajar al número no vistos en meses los cruces ilegales por la frontera sur. El plan puesto en marcha el pasado 5 de enero y del que ya se beneficiaban los venezolanos permite que por medio de un patrocinador hasta 30,000 inmigrantes se beneficien mensualmente del mismo a través de la aplicación CBP One, coordinando una cita para presentarse ante las autoridades migratorias estadounidenses. Aunque la administración del presidente Joe Biden defiende que las medidas puestas en marcha han reducido notablemente la entrada de inmigrantes irregulares, los expertos ponen en entredicho el alcance real y el largo plazo de las mismas. En informaciones deportivas, el PSG quedó eliminado de la Copa de Francia y asimismo el Real Madrid se clasificó a la final del Mundial de Clubes, compañeras. Con esta información, nosotros cerramos el día de hoy esta emisión. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz noche. Feliz noche.